Gloria al nombre del Señor. Bendiciones a cada uno de ustedes, amados amigos y hermanos que están en sintonía y que no se conectan en este momento a través de la red de esta plataforma que se ha formado en este tiempo para poder bendecir a cada uno de ustedes. Es una bendición, es una verdadera bendición poder estar una vez más trayendo esta serie de estudio sobre los tiempos finales. Y verdaderamente me da gozo de poder saber de que muchos de ustedes están sintonizándonos, no solamente cuando estamos ahora en vivo, sino también cuando se queda la grabación, y hemos visto muchos de ustedes respondiendo, amén, y comentando sobre los temas que estamos tratando en estos días. A la verdad que sí, que es un gran privilegio que Dios nos concede. Y yo quisiera poder hacer una oración por cada uno de ustedes, y al final vamos a estar orando por sus peticiones. Quiero que si usted, amén, nos puede hacer llegar su petición, queremos al final orar por cada una de las peticiones, amén, que usted, cualquier necesidad que usted tenga de oración, queremos unirnos en fe por su petición y saber que el Dios del cielo, el cual está en todas partes, el cual, amén, es omnipresente y Él está en todas partes, Él puede resolver, amén, su necesidad, porque sabemos que para Él no hay nada imposible. Quiero hacer una oración en este momento para comenzar. Padre, gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Te pedimos, Señor, que en este momento te glorifique de una manera poderosa. Señor, a través de la enseñanza y a través de todo lo que vamos a hacer en este día, para ser de bendición a cada uno de los que están sintonizándonos y están en este momento uniéndose a esta red, Señor, de la internet. Bendecimos, Señor, la vida de cada una de las personas que nos están mirando ahorita y de aquellos que se van a conectar luego. Señor, te pido en el nombre de Jesús que bendiga sus vidas y derrama sobre ellos bendición y bendición abundante. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén. Amado, quiero compartir una palabra que me ha inquietado mucho en este tiempo. Y realmente creo con todo mi corazón que Dios está haciendo, gloria al nombre de Jesús, cosas maravillosas para hacernos entender su propósito y su perfecta voluntad. Creo con todo mi corazón que Dios está en esta hora obrando de tal forma, de tal manera, que está haciéndonos entender los tiempos para que tú y yo podamos entender y discernir los tiempos que estamos viviendo. Estamos viviendo en tiempos muy, pero muy peligrosos, y creo que obviamente tenemos que estar muy pendientes a las señales que se están cumpliendo para poder discernir y en el espíritu entender lo que Dios nos habla. Realmente todos sabemos, amén, que el mundo está atravesando por un caos muy tremendo, amén, una pandemia que ha sacudido todos los sectores de la vida, tanto político, social, económico, etcétera. Y de una manera u otra ha afectado directa o indirectamente a muchas personas. Sabemos que muchas personas han perdido un ser querido, de una forma directamente por la pandemia y de otra por complicaciones previas, y que obviamente con todo esto de la pandemia fue la cosa un poco más difícil. Pero es realmente lo que debemos comenzar a analizar y a reflexionar, de que estamos precisamente y estamos en un tiempo bíblico en el cual la Biblia nos decía a nosotros, amén, que este tiempo iban a llegar. Y creemos con todo nuestro corazón que estamos viviendo en los tiempos proféticos de los últimos días. Y sin lugar a equivocarme, quiero expresarle con mi corazón de que tenemos que estar muy atentos a las señales que se están viendo. Porque todo esto, amado, está
precisamente profetizado en las Escrituras, de tal manera que tú y yo podamos entender y estar alerta como las vírgenes, amén, que tuvieron aceite extra para cuando llegara el novio, ella poder estar listas y preparada y que no fueran sorprendidas de una manera negligente. Y por consiguiente dice la Biblia que vino el novio, las 5 que tuvieron preparadas fueron con el novio y se cerró la puerta, y eso dio lugar, amado, a que aquellas 5 vírgenes imprudentes, como dice la Biblia, se quedaron, y aunque lloraron tocando la puerta y ya tenían el aceite extra, pero era muy tarde. Y quiero que precisamente usted y yo no nos seamos sorprendidos por el tiempo que estamos viviendo, porque son tiempos peligrosos en el cual realmente estamos mirando las señales cumpliéndose delante de nuestros ojos, que la Biblia así lo había dicho y lo había profetizado. Mi lema siempre ha sido, hermano, que si está en las Escrituras, yo lo creo. Si está en la Escritura, la sana Escritura, amén, esta poderosa palabra de Dios, yo lo creo. Pero si no estás en las Escrituras, yo no lo creo. ¿Por qué? Porque, amado, la palabra de Dios se ha comprobado a través de los siglos, a través de los siglos, a través de las edades, que ha sido verídica. Por consiguiente, vemos que cuando Jesús profetizó precisamente la destrucción de Jerusalén, y ocurrió después de su partida, déjeme decirle que el Señor Jesucristo fue crucificado aproximadamente en el año 33, precisamente teniendo él 33 años de edad. Por eso comienza la historia, amén, a marcarse el tiempo antes y después de Jesucristo. Y en el año 33 nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Y la Biblia menciona claramente que Él profetizó, Él mismo profetizó que Jerusalén iba a ser destruida, que no iba a quedar piedra sobre piedra, amén, de aquel hermoso y majestuoso templo que había sido reconstruido nuevamente por Herodes y que había sido una obra maestra, es impresionante, una arquitectura impresionante. Y sin embargo Jesús profetizó de que no iba a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Cumpliéndose exactamente 70 años, amén, en el año 70, es decir, Jesucristo murió en el 33, y si usted hace unos cálculos, amén, 37 años más tarde, 37 años más tarde se cumple esa palabra profética. Muchos de los que escucharon esa palabra profética estaban vivos todavía, y muchos se acordaron de esta palabra profética y actuaron diligentemente y salvaron su vida. Los que estaban en los montes no descendieron, los que estaban en la azotea tampoco descendieron, precisamente porque Jesús lo había profetizado. Desde ahí, desde el año 70 que se cumple esta primera parte de la profecía, porque como he dicho en otras ocasiones, la profecía, amén, muchas de estas profecías tienen doble cumplimiento. Y es precisamente, amén, cuando vemos que comienza entonces el reloj profético, comienza a correr. Pero para esto vamos a ir al libro de Apocalipsis, porque en esta nueva serie que comenzamos en este día, vamos a estar entrando mucho al libro de Apocalipsis y vamos a descifrar algunos textos de este libro, capítulo, y si es posible poder entrar en definición en algunos capítulos de este libro y tratar de entenderlo, amén, conforme el tiempo profético que estamos viviendo hoy, para que esta palabra profética que sabemos y entendemos que es para nuestro tiempo, hoy la podamos nosotros discernir. Cuando Daniel se le fue revelado los últimos tiempos, se recuerda de Daniel, se recuerda de Nabucodonosor, aquella estatua tremenda, aquella estatua que cual vio el rey Nabucodonosor, que la cabeza era la cabeza de él, obviamente en oro, luego estaba mezclada con hierro, barro
y así sucesivamente, representando diferentes reinos e imperios que a lo largo de la historia de la humanidad iban a permanecer y que también iban a ser destruidos. Muchos de esos reinos o imperios, obviamente sabemos, y no vamos a entrar en estos detalles, que fueron destruidos. Sin embargo, el reino de Roma o el imperio romano no fue destruido, colapsó en sí mismo. Ningún ejército pudo conquistar al imperio romano. Sin embargo, el imperio romano colapsó por la corrupción interna que había. Los 10 dedos, amén, de barro, amén, mezclado con hierro y barro, representa las debilidades y también la corrupción tremenda que hubo en el imperio romano, que terminó en su propia autodestrucción. Pero viendo todo esto, amados hermanos, vamos al libro de Apocalipsis en el capítulo 1. Cuando Juan recibe esta palabra profética, es interesante, porque Juan comienza a tener una visión. Todos sabemos que Juan estaba en una isla, había sido desterrado a esta isla de Pasmo por su fe. Allí Juan se encontraba, amén, siendo exiliado en esa isla, y allí fue puesto hasta que muriera, porque Juan fue el único apóstol que no vio muerte violenta. El Señor lo guardó para darle esta revelación poderosa, y obviamente Juan tuvo la oportunidad de poder tener, amén, la bendición que no tuvo Daniel. Daniel pudo ver los finales de los tiempos, pero a Daniel se le prohibió abrir ese libro, sino más bien se le dijo: sella esta palabra porque no es para tu tiempo. A Juan se le permite, amén, ver esta revelación y dar mucho más detalles, amén, de lo que vio Juan, y dar detalles específicos de lo que él vio, amén, porque esa revelación de Juan, aunque ya tiene aproximadamente 2000 años, óigame bien, pero es para este tiempo. Y a lo largo de la historia hemos visto cómo se ha ido completando como un rompecabezas toda esta revelación del libro de Apocalipsis para llegar al día de hoy donde estamos en el 2021. Y en este siglo, que precisamente es el siglo XXI, realmente hay muchas de las condiciones que vemos en este libro de Apocalipsis para que se cumpla, amén, la palabra profética más deseada de este libro. ¿Cuál es? El capítulo 22 lo dice, y dice: ven, Señor Jesús. Y esa palabra es interesante, gloria al nombre de Jesús. Pero en el capítulo 1, en el verso 7 dice lo siguiente, y me llama la atención porque en este capítulo 1, el verso 7 nos da una perspectiva de que miremos hacia arriba. Y dice así, y cito la palabra de Dios. Y dice: estoy yo, Juan, óigame bien, en la isla de Pasmo, y he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Y dice: y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Gloria al nombre de Jesús. Qué impresionante esto, amado. Qué impresionante que Juan está diciendo claramente, amén, que miremos hacia arriba, porque el Señor viene en una nube y todo ojo le verá. Sabemos que ese es el principio de la parte 2 del rapto, porque el rapto ningún ojo le verá. Y quiero volver a rectificar esto, porque en el rapto de la iglesia ningún ojo le verá. El Señor vendrá como ladrón en la noche, dice las Escrituras. Es decir, nadie verá al Señor venir cuando venga por su iglesia. La iglesia será levantada en un abrir y cerrar de ojo, dice las Escrituras. En un abrir y cerrar de ojo la iglesia será levantada. Y oiga, es interesante esto porque al ser la iglesia levantada en un abrir y cerrar de ojo, nadie podrá ver ese momento. Porque
me llama la atención que cuando Pablo está escribiendo en Primera de Tesalonicense, y quiero citarle en el capítulo 4, es una experiencia hermosísima la que describe Pablo. ¿Por qué describe Pablo esto de esta manera? Porque en Primera de Tesalonicense, capítulo 4, es uno de los versículos más específicos que habla del rapto de la iglesia. Bueno, usted me dirá, pero bueno, pastor, la palabra rapto no aparece en la Biblia. Sí, es cierto. La palabra en sí, rapto, no aparece en la Biblia. Pero vemos claramente, amén, la interpretación de esta palabra que aparece en la Biblia. Por ejemplo, cuando vamos a Tesalonicense, como le estaba diciendo en el capítulo 4, y mire que dice el verso 16, y me llama la atención y quiero leérselo textualmente. Y dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. El verso 17 sigo y cito: luego nosotros, lo que vivamos, lo que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aleluya. Ahora bien, es interesante notar esta palabra que dice realmente Pablo cuando le dice a los tesalonicenses. A los tesalonicenses es necesario, gloria al nombre de Jesús, porque dice en un abrir y cerrar de ojo. La palabra griega que se usa aquí es la palabra átomo. Es decir, que cuando un átomo de tiempo, un abrir y cerrar de ojo, es un átomo de tiempo. Y en ese átomo de tiempo es una milésima de segundo. Es decir, será tan rápido, será tan sorprendente que ni siquiera usted y yo nos daremos cuenta. Cuando nos miremos, tendremos una nueva vestidura y un cuerpo glorificado como el Señor, juntándonos con Él, siendo llevado por el Espíritu Santo a encontrarnos con Jesús en las nubes. ¡Qué hermosa experiencia! Bueno, Juan comienza el libro de Apocalipsis haciéndonos mirar hacia arriba. He aquí todo ojo le verá, hablando de la segunda parte de la venida de Jesús. ¿Por qué digo segunda parte? Porque la primera será el rapto donde nadie lo va a ver. Pero cuando Él regrese nuevamente después de 7 años, amén, después del rapto pasarán 7 años donde se conoce aquí en la tierra que van a haber 3 años y medio de una aparente paz, amén, mundial, y donde el anticristo entonces se manifestará y hará su plataforma mundial. Y todo lo que estamos viendo hoy es precisamente la preparación para esa plataforma mundial para que el anticristo pueda entrar y hacer su aparición y ser un gobernador mundial. Porque eso es lo que se está ventilando hoy. Hoy estamos mirando a una globalización. Hoy estamos mirando una comercialización global, donde las naciones se están uniendo, donde las fronteras se están eliminando, donde los intereses de los países se están echando a un lado para hacer los intereses de todos. Y todos vemos eso como cuando comenzó las naciones europeas, que comenzaron a hacer su integración, y vemos claramente que eso es el modelo a seguir para muchas naciones. Con la comercialización, por ejemplo, es una forma rápida de poder cumplir con esta plataforma. Ahora, Juan nos dice que miremos hacia arriba. En el capítulo 22 del libro de Apocalipsis es interesante ver, porque en este capítulo, amén, comienza el Señor a decir: sí vengo, sí Señor, ven. Y es interesante que 3 veces aparece la palabra sí, vengo, vengo pronto. Gloria al nombre de Jesús. ¿Por qué Apocalipsis es tan interesante? Bueno, porque fue una revelación dada por el Padre a Jesucristo. Y Jesucristo envió su ángel para que se la diera a Juan.
Juan recibió esta revelación y aunque en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis dice la revelación, amén, de Juan, pero realmente la revelación no es de Juan. La revelación es el Padre se la da a Jesús y Jesús se la da a un ángel para que se la entregue a Juan. Entonces claramente se ve que es la revelación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la palabra Apocalipsis, que quiere decir en griego, es una palabra griega, no es una palabra hispana o castellana. Es una palabra griega que quiere decir revelación. También tiene un significado que significa cuando el velo se quita. Es decir, cuando se quita el velo es como representando un escenario, que todos los artistas están detrás del escenario o están detrás de ese velo, amén, que todavía se usa hoy en muchos escenarios de ópera, de cines, de teatro, etcétera, donde hay un telón y cuando se levanta el telón se revela lo que hay en el escenario. Entonces la palabra Apocalipsis es precisamente eso lo que quiere connotar. ¿Qué es lo que quiere connotar? Que se levanta el telón y se ven en detalles todo lo que acontecerá en los últimos días. Es precisamente lo que Dios quiere que tú y yo entendamos en este tiempo. Ahora bien, la Biblia nos revela claramente sobre el futuro. Y cuando tú y yo vemos las Escrituras, tenemos que entender y percibir el espíritu de la palabra profética que hay en las Escrituras. Claramente las Escrituras no están para especular, sino más bien para que podamos mirar con certeza y entender lo que Dios, amén, nos quiere mostrar para estos últimos días. En el Salmo 121, David dijo una expresión muy interesante. Porque en estos días de caos, amado, miramos para un lado y para otro y todo lo que vemos es caos, es quejas, dolor, aflicción. Muchas naciones están colapsando en su sistema económico por la pandemia que hoy estamos atravesando. Otros tienen sus esperanzas en la vacuna y gloria a Dios por esto. Pero realmente la esperanza del hombre no está ni en los gobiernos, ni en los sistemas económicos, ni aún siquiera en la vacuna. Que qué bueno, gloria a Dios, porque le da la sabiduría al hombre para poder, amén, crear vacunas para aliviar las necesidades de los virus que hoy estamos enfrentando. Pero el socorro del hombre viene de arriba. Por eso es que nuestra mirada debe de levantarse hacia arriba. Y David lo sabía muy bien. Y en el Salmo 121 dice, y cito, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Se hace una autopregunta. David en ese momento dado se está autopreguntando, ¿de dónde vendrá mi socorro? Porque en ese momento no parecía que hubiera alternativa o posibilidades humanas para él salir de la situación que estaba enfrentando. Pero en esa autopregunta también viene una autorrespuesta. Y en el verso 2 dice lo siguiente, mi socorro viene de Jehová. Pero mira cuál es la siguiente expresión del salmista. Dice que hizo los cielos y la tierra. En otras palabras, nuestro socorro hoy en día viene del que hizo los cielos y la tierra, del que tiene control y autoridad sobre todas las cosas creadas porque Él la hizo. Aunque el hombre haga y quiera deshacer, solamente podrá hacer hasta donde Dios le permita llegar. Porque nuestro socorro viene de arriba. Ahora bien, en Apocalipsis 22, verso 20, me llama la atención que Juan dice lo siguiente, y quiero citárselo. Amén, como le dije al principio, gloria al nombre del Señor. En este libro de Apocalipsis, dice al final,
sea que al principio no hace levantar los ojos, pero al final de este libro vemos, amén, cómo se completa el tiempo de las profecías y la consumación de los tiempos proféticos. Pero en el 22, en el capítulo 22, en el verso 20, dice lo siguiente, y cito: el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo. Y me gusta esa palabra, en breve. La palabra aquí, en breve, implica poco tiempo. Amado, y cuando vemos todo lo que está sucediendo, y cuando vemos el cuadro mundial, y cuando vemos, amén, la situación que está sucediendo en el mundo, nos hace reflexionar que ese breve se está cumpliendo. Recuérdese que para Dios un día es como 1000 años. Si para Dios un día es como 1000 años, entonces, amén, realmente es en breve. Hay un comentario de un rabino que se convirtió a Cristo y escribió este comentario, y quiero citarlo. Este rabino dice, él encontró a Jesús de una manera, Jesús se le reveló a él. Y él en su testimonio dice lo siguiente, que cuando Jesús fue a Samaria, estuvo 2 días en Samaria. Y que esos 2 días que tuvo en Samaria, un pueblo que era semi-gentil, digo semi-gentil porque era mitad judío y mitad gentil, obviamente había una mezcla en ese pueblo, y dice que esos 2 días que estuvo Jesús en Samaria representan los 2 días del tiempo de la iglesia gentil, y que al final de esos 2 días, obviamente, amado, se desatará un gran avivamiento poderosísimo que cubrirá toda la tierra, y entonces vendrá el deseado de todas las naciones. Si tomamos eso literalmente, recuérdese que Jesucristo, amén, muere o fue crucificado en el año 33. Si Jesucristo fue crucificado en el año 33, entonces para el año 2033 serán 2000 años exactamente. Yo no estoy diciendo con esto que Jesucristo va a venir en el 2033. Podría venir esta noche, podría venir mañana, podría venir el año que viene. Pero lo interesante es que con todo estos tiempos proféticos que están encajando como un rompecabezas muy perfectamente en todo el escenario mundial que estamos viviendo, entonces nos hace reflexionar que estamos muy cerca. Y como dice aquí el libro de Apocalipsis, yo vengo en breve, en breve. Si un día para Dios son como 1000 años, entonces han pasado 2 días para Dios, que son 2000 años. Estamos muy cerca de la venida de nuestro Señor. No debe regocijar esto, amado, porque sabemos que estamos viviendo los tiempos que los apóstoles, amén, querían vivir. Pablo murió creyendo que en ese momento iba a venir Jesús. Pedro y los demás apóstoles pensaban que Jesucristo iba a regresar en su tiempo. Entonces nosotros tenemos el privilegio más grande de que las profecías se han ido cumpliendo delante de nuestros ojos. Ha habido un aceleramiento, amado, en estos tiempos que estamos viviendo. Ahora bien, si comparamos que lo que dice Jesús, entonces, como le dije al principio, en este capítulo 22, 3 veces aparece la palabra "si vengo pronto". Y en esta versión que tengo, Reina Valera del 60, dice "vengo en breve". Gloria al nombre de Jesús. Ahora bien, vamos entonces a entender las señales que estamos mirando en este tiempo. Y vamos a entender precisamente estas señales porque necesitamos poder entender y discernir las señales que estamos mirando delante de nosotros. En el capítulo 24 del libro de San Mateo, el Evangelio según San Mateo, encontramos algo muy interesante que Jesús obviamente expuso a sus discípulos. Y quiero compartirlo con ustedes.
Y cuando Jesús le estuvo hablando precisamente de las señales de los últimos días, le dio varias señales, amén, que los discípulos pudieran entender que eran las señales del fin. Y en el capítulo 24, por ejemplo, leemos en el verso número 3, y dice, y cito la palabra de nuestro Dios, y dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciéndolo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin de los siglos? Y respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañéis, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ahora bien, si tomamos esta palabra y podemos comprender entonces que estas señales obviamente a través de los tiempos se han ido cumpliendo, tendríamos entonces que agrupar estas señales en tres grandes grupos de señales y así poderla nosotros estudiar mucho mejor para poder entender estas señales y cómo se adaptan a nuestros días. Por ejemplo, la primera señal o las primeras señales que le dice Jesús, las podríamos agrupar en como señales del mundo religioso. La segunda grupo de señales que le dice Jesús, podríamos agruparla como señales en el mundo político. La tercer grupo de señales que habla Jesús, la podríamos agrupar como señales de la naturaleza. Y la cuarta, si pudiéramos hacer una cuarta, que creo que abarcaría para una cuarta, entonces sería el grupo de señales, amén, obviamente, de la cultura que hoy en día estamos viviendo. Entonces, si vamos a analizar las señales para poder entender, amén, lo que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos para estos últimos días, tendríamos entonces que comenzar a analizar cada grupo de señales para ver si estamos nosotros viviendo precisamente en estos últimos tiempos. Y así con cada grupo de señales poder identificar el tiempo que estamos viviendo. Recuérdese que el libro de Apocalipsis 22 que le acabo de leer dice claramente, ven Señor Jesús, y dice, vengo en breve. Amén, gloria al nombre de Jesús. Entonces, amado, si vemos en Mateo capítulo 24, verso 24, y citamos el verso 24, dice, porque se levantarán falsos Cristo y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, a los escogidos. Mire qué tremendo. Dice que engañarán a los escogidos. Ahora yo quiero hacer una connotación de esto, porque esto es importante. Si dice aquí que esos falsos Cristo y esos falsos profetas se levantarían y engañarían, si es posible, a los escogidos, no está hablando cuando Cristo se vaya, es decir, cuando la iglesia se vaya, está hablando mientras la iglesia está en esta tierra. Entonces, estas son las señales de los últimos días antes que la iglesia se vaya. El apóstol Pablo escribió que en los últimos días, cuando le habla a Timoteo, y le dice a Timoteo que en los últimos días una de las señales que se manifestarán son, amén, la apostasía. La apostasía iba a ser una de las señales que se iban a manifestar, amén, en el mundo religioso. ¿Y qué es apostasía? La palabra apostasía es sencillamente negar la fe o decir que ya no se cree en lo que se había establecido o lo que ya habíamos confesado que creíamos. Es negar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es negar que Jesucristo, amén, murió por nuestros pecados y que es el único Salvador y mediador entre Dios y los hombres. Por consiguiente, estamos mirando los falsos Cristos que se han levantado a través de la historia.
Y podríamos mencionar muchos de ellos, pero solamente un caso quizás que fue uno de los más recientes que hemos conocido porque fue entre el mundo hispano. Por ejemplo, en el caso de Florida, una persona, un pastor luego cambia, apostasta de la fe y cambia y dice que es Jesucristo hombre. Y todos oímos esa historia porque fue muy sonado aquí en los años, amén, del principio de los años 2010 al 2013. Este hombre se levantó con una congregación y se hizo un tatuaje donde decía el 666, que también la iglesia, todos los miembros de esa iglesia hicieron lo mismo. Él se proclamó de que era Jesucristo hombre. E incluso dio predicciones y dijo cuántas cosas, amado, y todos sabemos el final de esa historia. Esta persona murió en el 2013 con un derrame que le dio, que obviamente su salud estaba muy deteriorada y a los 67 años murió. Se esperaba que iba a resucitar y todavía lo están esperando. ¿Por qué? Y eso solamente para mencionarle uno de los casos más recientes para que podamos ver que esto se ha cumplido y se sigue cumpliendo a través de la historia de la humanidad, pero hoy en día con mucho más frecuencia. En Japón también se levantó una persona diciendo que era Jesucristo. En África por igual. Y aún haciendo milagros sorprendentes. Falsos profetas hemos visto a través de los siglos, pero hoy más que nunca, amado, hay una cantidad enorme de hombres y mujeres que pasan viviendo y dando falsas profecías, hablando de que Dios dijo y Dios no ha dicho nada, hablando de que Dios dice y no se cumple. La Biblia dice claramente que si el profeta hablara y el tal no se cumpliera, tenía que ser apedreado. Ahora en tiempo de la gracia, obviamente eso era en el tiempo de la ley, pero ahora en el tiempo de la gracia sencillamente el tal no ha hablado por boca de Jehová. Amado, muchas señales y milagros porque Satanás imita lo genuino. Mire, cuando la imitación es tan parecida, que casi se ve genuina, es muy difícil de discernir si es genuino o no. Pero el Señor nos dice que precisamente en el mundo religioso iban a ser una de las señales que iba a marcar que su venida es en breve. Entonces, en el mundo religioso estamos viendo apostasía, amado, hombres llamándose Cristo. Estamos mirando personas haciendo milagros y no son de Dios. Milagros que aparentemente parecen ser de Dios, pero dice la palabra que harían grandes señales y aun si fuera posible engañarían a los escogidos. Porque la imitación muy cerca de la identidad de la ser genuina se parece y se puede confundir cuando no hay discernimiento. Ahora, si vamos a primera de Juan, Juan nos dice cómo discernir y cómo conocer que estas personas son genuinas o no. En primera de Juan, el apóstol Juan nos dice una palabra que yo quiero citarle a ustedes para que ustedes la pongan en sus notas para que las reflexionen y puedan reflexionar sobre esta palabra. Pero me encanta lo que dice Juan y quiero citarla de la Biblia. En Juan, cuando está hablando precisamente de estos tiempos que estamos viviendo, él dice claramente, amén, ¿cómo podemos identificar a estos hombres? ¿Cómo podemos saber, amén, que son de Dios o no? Y dice en primera de Juan capítulo 2, verso 4, el que dice que yo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Verso 5, pero el que guarda sus palabras, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él.
Entonces, cuando vemos estos grandes milagros y estas grandes señales de estos aparentes, amén, falsos Cristo y falsos profetas, entonces cuando analizamos y vemos su vida, no guardan la palabra, no guardan los mandamientos, no viven la palabra de Dios. Y claramente Juan dice, amén, en el verso 4, que el que dice que yo conozco, oiga bien, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Qué tremendo, amigo y hermanos que me escuchan. Entonces podemos discernir claramente, podemos ver claramente, amén, que en este grupo de señales que va relacionado con la religión, obviamente, amado, va a haber muchas señales en estos días, milagros. Hemos conocido de personas que hacen grandes milagros, sin embargo, después se ha descubierto que su vida no está bien con Dios. Los milagros y los dones, amén, son un regalo de Dios. Los dones son, amén, un regalo de Dios, y la Biblia dice que el don permanece para siempre. Pero la integridad, la moral, la conducta, el fruto, eso es lo que identifica a un genuino hombre y mujer de Dios, que guarda sus mandamientos. Amado, vivimos en un tiempo muy difícil, vivimos en un tiempo muy duro, y a la realidad que estamos viviendo hoy en día es que mucha gente está corriendo de aquí para allá. Se dice que solamente en esta nación, Estados Unidos, en la que por su gracia estamos radicando, se dice que 4 billones de dólares generan las líneas psíquicas en esta nación. Póngase a imaginar, 4 billones de dólares por las líneas psíquicas, es decir, personas que llaman para que le digan su futuro, para que le digan su presente y le digan su futuro. Y usted me diría, bueno, pero es que esa persona me dijo una verdad, esa persona me dijo lo que me está pasando y yo ni siquiera sé quién era, no la conozco, llamé, y sí, pero en esa llamada tuviste que pagar unos $20 por esa llamada. Y por unos creo que 2 minutos o 3 minutos, algo así. Y como obviamente las personas quieren saber de su presente, su futuro, y quieren saber, obviamente Satanás ha proliferado dones sobre personas para adivinar la suerte o la condición de vida de aquellos que llaman, apoderándose de espíritus que lo llevan a la destrucción y espíritu que se le abre una puerta al mundo espiritual para que los demonios tengan autoridad sobre la vida de esas personas y lo conduzcan a cumplir lo que esa palabra se le dio, se cumpla para su destrucción. Amigo y hermanos, abre los ojos. Lo triste es que se dice que algunos creyentes también usan estas líneas psíquicas. Amado, estamos viviendo en un tiempo muy difícil de apostasía. Estos son los falsos profetas de este tiempo. No solamente en las iglesias, sino también, amén, a través de esas líneas. 4 billones de dólares generan esas líneas psíquicas en los Estados Unidos. Imagínense qué negocio tan lucrativo, porque hay un gran deseo de las personas conocer su futuro. Y eso no abarca también aquellos que van a leerse las manos o van a los lugares para que le adivinen o le echen las barajas o las cartas, como se le diga, o le lean una taza o un vaso de agua, no sé, tantas cosas, amado. Pero estamos viviendo en esos días. Despierta, amigo, despierta, hermano. Estamos muy cerca de la venida del Señor. El Señor Jesucristo está a la puerta. El tiempo se nos ha ido. Queremos seguir y vamos a seguir la próxima semana con este estudio. Esperamos que sea de bendición para tu vida.
Yo quiero orar por ti, por tu necesidad. Yo quiero que si en este momento todas las peticiones y necesidades que en esta hora, aquellas personas que se están conectando, quisiéramos orar por tu necesidad. Quisiéramos declarar una palabra de fe, creyendo que el Dios del cielo responde al clamor de sus hijos. Yo quiero bendecir a todas las iglesias que se contactan y que han sido, amén, de bendición estos estudios, reflexión de la palabra de estos últimos días. Quiero bendecir muy especialmente a la iglesia en León, Guanajuato, a mis hermanos y los hijos ministeriales allá muy lindo, Federico y Silvia Reyes. Los bendigo junto con la iglesia hermosa que Dios le ha dado a pastorear. Bendigo a cada hermano en todas las naciones donde llegue este estudio a través de la plataforma de la red de Facebook y de YouTube. De igual manera, bendecimos también a cada pastor, cada ministro del Señor que se une con nosotros en esta plataforma de las redes. Así que quiero orar por todos ustedes, quiero orar por las peticiones, quiero orar por su necesidad. Escríbanos o no puedes escribir, amén, o sea que lo quieras hacer en vivo o lo puedes hacer aún cuando no estemos en vivo, puedes mandar tu petición a COA Internacional. Amén, ahí estamos en Facebook o a través de un mensaje también de Messenger, nos puedes mandar tu petición. Queremos orar por ti y vamos a orar creyendo que Dios del cielo va a obrar en tu necesidad. Padre, gracias te damos por las vidas que están conectadas en este momento. Te pedimos, Señor, con cada una de esas peticiones que tú conoces, que hay en sus corazones, declaramos en el nombre de Jesús que tú comienzas a obrar en esta hora. Tú comienzas a contestar cada una de esas peticiones, no importa cuál sea en el ámbito de salud, sea en el ámbito familiar, sea en el ámbito de necesidad, Señor, económica, o necesidad de un trabajo, o Padre, o necesidad de un hogar. Tú conoces la necesidad de tus hijos. Declaramos y enviamos la palabra a lo largo y a lo ancho de todo este altar, Señor, que a través de esta plataforma, de estas redes, Señor, se alcanza, Señor, a cada vida. En el nombre poderoso de Jesús, bendecimos cada vida y declaramos por el poder de la palabra que tú estás obrando ahí. En el nombre de Jesús. Amén. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Doy gracias a Dios por tu vida porque nos has acompañado hasta este momento. Y aquellos que se van a conectar más tarde, los bendecimos en el nombre de Jesús. Bendiciones. Shalom.